acerca el día del libro. Yo no sé vosotras, pero para mí el día del libro es uno de mis días favoritos del año. El día del libro es como ese pequeño día que tenemos durante el año para regalarle libros a nuestras personas favoritas. Y por eso me apetecía hoy hacer un vídeo algo diferente, para hacer una pequeña selección aquí en el canal de mis libros que considero que son como regalos perfectos para el día del libro. Mis libros más especiales, no solo por su contenido, sino también por su formato, por su arte, por su forma en sí, por el objeto que conforman. No solo te regalo una historia, sino que también te regalo una obra de arte, también te regalo un objeto especial, unas recomendaciones de libros comodín, por si no sabes qué regalar en este día del libro. Muchos de ellos son regalos que yo misma he hecho a otras personas cuando no he sabido qué regalar, o que a mí misma me han hecho y que yo he considerado que han sido un tesoro que me regalaran eso. Así que espero de corazón que si tú eres una de esas personas que está pensando que comprarle a alguno de sus amigos este día del libro, estas recomendaciones te puedan servir para que aciertes seguro con todas tus personas favoritas. Vamos a empezar. El primer libro que quería recomendaros como el libro comodín para regalar en el día del libro es literalmente uno de mis libros más especiales, y el libro es Casas con historias de Seiji Yoshida. Os lo recomendé en el vídeo que hice de libros que tenían vibes de Estudio Ghibli. Podría ser perfectamente el arte de Estudio Ghibli hecho casas, varias casas ilustradas con escenarios de lo más dispares que tienen una historia a partir de esa casa. No es un libro narrativo, no es un libro que te cuente las historias detrás de esas casas, simplemente te enseña la casa en cuestión. Tú ahí tienes que trabajar un poco más para rellenar esos huecos, inventarte tú mismo las propias historias que están detrás de esas casas. El arte de este autor me parece precioso, aparte de que me recuerda mucho al arte de Estudio Ghibli, en el sentido de que cualquiera de estas casas podría ser perfectamente una historia de Estudio Ghibli, podría ser perfectamente una película de Estudio Ghibli. Me recordó muchísimo al tipo de arquitectura tan especial y tan específico que vemos en las películas de Miyazaki, por ejemplo el castillo ambulante o la propia casa de Kiki. Una minuciosidad especial, siempre tiene una personalidad muy marcada en las películas de Estudio Ghibli. Pues en Casas con historia vemos ese tipo de espacios que tienen una historia clara detrás, pero que no está escrita como tal. Al principio hay un índice donde te vienen todas las casas que se pueden encontrar en este libro, desde una biblioteca de los libros perdidos, la residencia vacacional del mecánico taciturno, la mansión del fantasma que quería amigos, la librería en la escalera, o una de mis favoritas, que es la oficina postal del domador de dragones. Muchas casas, algunas más cercanas a nuestra realidad y otras más cercanas a la fantasía, pero todas tienen una personalidad y un alma especial. Creo que es un buen regalo para todas aquellas personas que sean lectoras, pero que al mismo tiempo les guste imaginar a través de arte. Me parece que es un libro que despierta muchísimo esas sensaciones muy nostálgicas, muy en algunos casos incluso melancólicas. Solo estamos viendo ese espacio que habita una persona, muchas veces también a través de esa casa conocemos a su dueño. En el caso, por ejemplo, de la biblioteca de los libros perdidos, vemos pues el bibliotecario, qué personas viven allí, qué personas trabajan ahí, y podemos apoyarnos más en ese personaje para imaginar qué historia habrá detrás de cada casa. Y me encantó que no solo fuese una ilustración más detallada de cómo es el espacio, de qué pequeños detalles y qué objetos reflejan de alguna manera la personalidad del dueño de la casa, sino también ver un poco el esquema más arquitectónico de cómo es ese espacio. Y es uno de los libros que más sensaciones me ha despertado, sin ser realmente una historia narrativa. Eso es lo que me encanta, que no es una historia narrativa, pero de alguna manera te despierta muchísimas emociones y te da muchísimas ganas de saber más cada personaje, cómo llegó ahí, cuál es su rutina. Me encantaría saber más de forma narrativa cuáles son las historias de estas casas, pequeños retazos de las rutinas de las personas que viven ahí, y es lo único que tenemos para imaginarnos el resto, lo cual me parece muy potente y muy artístico y creativo al mismo tiempo. Me parece que es un regalo que no puede fallar. Ya sabéis que si por mí fuera, este vídeo estaría plagado de recomendaciones de literatura infantil, porque ya sabéis que soy una grandísima amante de la literatura infantil. Creo que es una estética que últimamente está muy de moda, la estética de literatura infantil decimonónica o de principios del siglo XX, que yo lo llamo un poco literatura infantil nostálgica. A Winnie the Pooh, a Beatrix Potter, que nos hacen de alguna manera abrazar a nuestra niña interior, o porque simplemente nos recuerdan a una época pasada que puede que ni siquiera hayamos vivido, pero que de alguna manera está impregnada en nuestra infancia. Historias bonitas, historias cálidas, que a esa persona le van a hacer sentir calidez, le van a hacer sentir como un abrazo a su pequeña niña interior, lo cual me parece algo precioso para regalar. Cualquiera de Winnie the Pooh, las últimas ediciones que han salido de Winnie the Pooh me parecen preciosas para regalar. En otras ediciones que he visto de Winnie the Pooh no suelen estar a todo color, sino que suelen estar en blanco y negro, y en este libro las tenemos a todo color, con las historias como más representativas de Winnie the Pooh. Yo también tengo la colección completa de las obras originales de las historias clásicas de Winnie the Pooh en inglés, en este tipo de cajitas también que son como especiales, y también poder regalar la obra original para una persona tal vez que ya tenga la obra en español, pues me parece también como un regalo súper especial, aunque realmente las historias son muy simples
similares. Obviamente dentro de esta temática también cualquier cosa que tenga que ver con Jill Barclay, Beatrix Potter, cualquier tipo de literatura infantil bonita que tenga que ver con animales del bosque haciendo cosas de humanos, un poco burrocore, madrigueras, pequeños ratones haciendo cosas de humanos, tejiendo, preparando pasteles. No hay nadie que pueda recibir estos libros como regalo y no derretírsele el corazón. Toda la colección de Blackie Little que tiene Blackie Books de Jill Barclay, toda la colección en general del Seto de las Zarzas, tanto los 4 que tienen de las estaciones, que mi favorito con muchísima diferencia es el de Cuento de Primavera, es literalmente la historia más bonita que he leído de este estilo. Y de hecho Cuento de Primavera fue uno de los libros que me regaló mi pareja en años anteriores en el Día del Libro. Este tipo de librillos también de las historias de Beatrix Potter, pero en versión más chiquitita. Para empezar también a consumir a Beatrix Potter me parece muy buena opción porque son pequeñitos, son baratitos. Yo tengo el de Peter Rabbit y tengo el de Benjamin Bunny, pero me gustaría tener bastantes más porque soy muy fan de Beatrix Potter. O si no, también hay algunas ediciones que son como las historias originales, por ejemplo la de Peter Rabbit, que siempre lo digo en todos los vídeos, pero es que me parece una fantasía que en español lo hayamos traducido como Perico el Conejo. Es que no hay mejor traducción posible para Peter Rabbit que Perico el Conejo, sinceramente. La recopilación completa, el integral de todos los cuentos de Beatrix Potter, que también me parece un buen regalo porque es uno de esos libros que a lo mejor comprártelo tú de motu propio, pues igual no te gastas tanto dinero, pero oye, regalarlo en el Día del Libro o pedirlo tú misma para el Día del Libro y darte un capricho, me parece como muy buena opción. Desembolsar un poco más de dinero, pero en un producto que realmente creo que merece la pena porque son todos los cuentos de Beatrix Potter recopilados en ese integral. Y por supuesto mi favoritísimo de todos, de toda esta temática de animales del bosque haciendo cosas de humanos, mis queridísimos Sapo y Sepo. Soy muy fan de Sapo y Sepo, muy fan de Sapo y Sepo. Es que son mis personas favoritas, son divertidas, son entrañables y este integral me parece perfecto porque sinceramente los libros sueltos que he visto de Sapo y Sepo no me encantan los cuentos sueltos, aunque sí que es verdad que me gustaría tener alguna de las ediciones en inglés. Me gustan mucho las ediciones en inglés, pero en español las traducciones que tenemos, esta me parece la mejor edición y me parece un regalazo. A mí Sapo y Sepo me da un poco de reminiscencias del Viento en los Sauces, pero me gusta muchísimo más Sapo y Sepo. Tienen como mucha humanidad, tienen como muchas partes en las que te puedes sentir identificado y que sobre todo son divertidas de una manera muy sencilla y muy tierna, que no se esfuerzan verdaderamente en ser divertidas o en ser muy graciosas, pero de alguna manera sí consiguen sacarte una sonrisa y yo he sido muy feliz leyendo Sapo y Sepo, así que me parece que es perfecto. Es que simplemente regalar Sapo y Sepo en el Día del Libro es regalar felicidad, chicas. Otro libro que para mí no puede faltar de ninguna manera como recomendación de libro especial para el Día del Libro es claramente El Niño, el Topo, el Zorro y el Caballo. Es uno de esos libros que cualquier persona que lo lea siente que tiene un tesoro. Ahora además ha salido hace poco la segunda parte que creo que también merece mucho la pena. Cada persona va a poder encontrar una reflexión para su vida, una reflexión para sus emociones, una manera de entenderse a sí misma. Es muy poético este libro, es muy lírico y siento que tiene un arte muy específico porque es todo a través de bocetillos, pequeñas reflexiones y realmente parece como un cuaderno escrito por alguien hablando de sentimientos, hablando de emociones y hablando de reflexiones de la vida simplemente que te hablan muy directamente al corazón. Es uno de esos libros que es que no puedes parar de mirar, no puedes parar de disfrutarlo. Es un conjunto muy bien equilibrado entre su literatura y su arte. Y su potencia más artística combinada con esas palabras que te llegan tan hondo es lo que lo convierte en un tesoro. Yo me lo compré para mí, fue un regalo de mí para mí, pero siento que si te lo regala alguien también va a ser como que vas a vincular a este libro no solo la experiencia de lectura de volcar en este libro muchas de tus emociones y muchas de tus experiencias, sino que también vas a vincular el recuerdo de que una persona especial te lo haya regalado, tenga pues un poco el alma de esa persona que te lo ha regalado, el cariño con el que te lo dio y que haya pensado en ti y que haya pensado de alguna manera que este libro te iba a servir para algo. Entonces creo que se regala mucho regalando este libro. No solo se regala una historia ni se regala solo unos dibujos y ya está, sino que se regalan muchas otras cosas que también creo que son muy importantes. Así que sí, creo que este libro es un sí o sí que no puede fallar a la hora de regalar libros. Y yo creo que esto es una experiencia universal para todas. Creo que todas tenemos esa amiga que es fan de Federico García Lorca. Y si no tienes esa amiga es porque tú eres esa amiga. En mi caso, yo, por ejemplo, soy esa amiga que es súper fan de Federico García Lorca. Y mi novio, cuando empezamos a salir, me hizo este regalo. Y es uno de los libros, si no el que más ilusión me ha hecho que me haya regalado alguien en toda mi vida. No solo el hecho de, sé que eres fan de Lorca, entonces te voy a regalar una edición de Poeta en Nueva York o te voy a regalar una edición de Bodas de Sangre. Pero este libro es un susurro al alma. Es una conexión de te conozco, sé perfectamente cómo funciona tu cabeza, sé perfectamente cómo funciona tu alma y te regalo un libro que sé que va a ser como una explosión para ti. Para mí eso fue
Federico de Ilurros. Este libro está hecho completamente para las fans de Lorca, está hecho para aquellas personas que disfrutan de Lorca más allá de su literatura, que disfrutan de Lorca como personaje histórico, como contexto en la vida y en la literatura. Para mí Lorca es uno de mis autores favoritos de la literatura hispánica. Mi TFG lo hice sobre la filosofía de la otredad en la obra de Lorca porque me fascina, sobre todo la trilogía rural, Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba, Yerma, me parecen obras maestras y yo cada vez que leo Yerma se me parte el corazón literalmente. Por eso creo que este tipo de historias que rodean un poco la obra de Lorca creo que son perfectas para regalar a ese tipo de personas. La ilustración de Ilurros me parece una de las más especiales que he visto en toda mi vida. Es un libro que habla mucho sobre la vida de Lorca, sobre su contexto histórico, sobre cómo se conformó como escritor. Tan increíble, tan visceral, la forma en que habla de todas las personas que rodearon de Lorca, de qué manera la muerte de Lorca también marcó tanto en el mundo, es increíble. Es un libro que se te pone los pelos de punta cuando lo lees. Regalarle a alguien la historia de un autor que le gusta es muy guay porque no es solo regalarle su obra, sino también regalarle el entender un poco mejor al autor que le gusta, entender un poco mejor su contexto y poder sumergirse más en ese autor más allá de su literatura, más allá de sus palabras. Mira que tengo muchísimos libros preciosos, muchísimos libros que considero que son obras de arte, que son obras artísticas más allá de una mera historia, pero este libro para mí es otro nivel, es simplemente perfecto, que es muy delicado, pero al mismo tiempo es muy visceral, muy poético, traslada y refleja perfectamente lo que es la literatura de Lorca. Además a mí mi novio me puso en la primera página, me puso una dedicatoria de un verso de Lorca que es: hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse, como una ventana llena de sol. Para mí no hay palabras más bonitas que alguien te pueda dedicar, así que creo que si tenéis alguna amiga que sea fan de Lorca, este libro es perfecto y de verdad que merece muchísimo la pena. El siguiente librito también es un poco recomendación para fans específicos y son los artbooks de las películas de Estudio Ghibli. En general recomendaría aquí cualquier tipo de libro sobre la vida de Miyazaki, sobre el Estudio Ghibli en general. Hay muchísimos libros, libro enciclopedia donde te hablan pues de cómo fue el proceso de creación de Estudio Ghibli, el proceso creativo de Miyazaki, un poco como toda esa parte más de contexto sobre el Estudio Ghibli, curiosidades también sobre las películas. Me parece súper interesante y para mí personalmente es un regalo que nunca falla, que a mí me regalen un libro sobre Estudio Ghibli. Es un regalo que voy a disfrutar 100%, pero lo que más especial me parece dentro de toda esa temática sin duda alguna son los artbooks. No hay de todas las películas, creo que hay de Totoro, del Castillo Ambulante, tal vez de Chihiro también, pero a mí mi favorito sin duda alguna es el de Kiki's Delivery Service. Cómo se hizo la película, cómo fue el proceso creativo, cómo empezaron siendo los diseños de los personajes y cómo cambiaron a lo largo de la película. Los primeros bocetos de la película, poder ver de qué manera se escogieron los outfits de los personajes o los diseños de los personajes, de qué manera se conformaron, en qué está basado cada uno de los escenarios, cada una de las ciudades, cómo se basa todo el escenario, toda esa realidad que rodea de alguna manera las películas que tanto amamos de Estudio Ghibli. Más allá de que sea un regalo un poco más de merchandising sobre Estudio Ghibli, creo que es lo más especial que puedes encontrar y es que son literalmente obras de arte. Es imposible fallar. Si le regalas esto a un fan de Estudio Ghibli le va a encantar seguro. Y la última sección ya de regalos es un poco más enfocada en cores, ensayo, hobbies, no sé, libros que siento que puedan ser como más inspiradores. En este sentido hay dos libritos que yo creo que son perfectos para regalar, que son estos libritos que están un poco enfocados en el cottagecore, en la vida de campo, la vida más rural. Todas tenemos esa amiga que quiere irse a vivir al campo, que quiere irse, que su sueño es irse a vivir al bosque. Todas aquellas que nos interesa un poco el tema del cottagecore y que nos gusta como la vida de campo, que tenemos una relación como muy directa con la naturaleza y que nos interesa también como rodear nuestro estilo de vida, nuestras rutinas desde un punto de vista un poco más natural, un poco más analógico, cómo poder llevar el cottagecore a tu vida, cómo poder tener una vida más rural, una vida más simple, con formas bien adaptadas y más terrenales de hacerlo, para tener como un estilo de vida un poco más rural y más tradicional, pero en tu modernidad, sin realmente tener que cambiar tu vida de raíz. Un piso en la ciudad, pero tal vez puedas tener como pequeñas rutinas o pequeños espacios que para ti te puedan acercar un poco más a este estilo de vida. Son libros además muy bonitos, muy estéticos, que tienen también como no solo recomendaciones de actividades que puedes hacer, sino también muchas recomendaciones
recomendaciones pues de música, películas o recomendaciones más concretas de cosas que puedes consumir para sentir un poco más esa ambientación cottagecore, que son libros perfectos para primavera. Literalmente para mí son como regalitos de primavera. Regalar este libro y que esa persona pueda empezar a realizar estas actividades ahora que más se disfruta del sol y que más se disfruta del exterior. Muy lindos, dentro de lo que cabe bastante baratitos. Si no sabes qué regalar y no te quieres arriesgar sobre todo con una novela o con una historia narrativa que a lo mejor a esa persona pues no le interesa ese tipo de historias, este tipo de libritos me parecen como una buena opción de regalo. Un poco en la misma esencia están los libritos de How to be a Wildflower y How to be a Moonflower. Estos libros para mí son libros perfectos para almas creativas, para personas a las que les guste hacer journaling, scrapbooking, que les guste hacer collage y que sean como personas muy manuales, muy artísticas y muy creativas analógicamente hablando, ¿no? Que les guste hacer mucho manualidades, que les guste jugar en la naturaleza y que vean también la naturaleza como un foco de inspiración y de creatividad. Muy bonitos, muy poéticos y que hablan mucho sobre todo de pues un poco esa relación que tenemos con la naturaleza cuando somos pequeños, de que cuando somos niños en la infancia sentimos la naturaleza como un foco de diversión y de imaginación. Todos esos mundos imaginarios que creamos en el bosque, que creamos en el campo cuando éramos pequeños y podíamos jugar a ser literalmente lo que quisiéramos. Pues estos libros siento que te conectan mucho con esa niña interior, te conectan mucho con esa sensación de disfrutar de la naturaleza y disfrutar del mundo que nos rodea y encontrar inspiración en él. Porque más allá de conectar o no con las actividades y con las reflexiones que hacen, creo que son libros que el propio arte, la propia ilustración que tienen me parece inspiradora. Regalos perfectos para personas creativas. Y el último libro que creo que es un acierto seguro, tal vez un poco más enfocado en personas un poco más witchy, un poco más místicas, más espirituales. Sobre todo creo que es un regalo perfecto para personas que estén empezando un poco en el mundo de la brujería, que quieran aprender más sobre el paganismo, los diferentes puntos de vista mágicos que pueden encontrarse en las estaciones. Un libro que me parece perfecto para estas personas es El Año Mágico, no solo porque es un libro que creo que describe muy bien la rueda del año, las festividades de la rueda del año y que habla de una manera muy concreta y específica y muy terrenal sobre el tema de las estaciones, de qué manera se puede encontrar magia en cada estación, que ya sabéis que para mí esto es una de mis cosas favoritas, ¿no? Poder disfrutar de las estaciones desde un sentido más mágico, poder celebrar todas las festividades de la rueda del año, de alguna manera homenajear o servir ofrendas a todos esos espíritus o a todos esos símbolos de la naturaleza que están presentes en las estaciones. Me parece algo súper bonito y creo que este libro no solo es interesante por la manera en la que te lo cuenta, la ilustración que tiene de Tijana Lukovic, que es una ilustradora increíble, literalmente es perfecta. No podía ser mejor ilustración para este libro porque las ilustraciones son lo que más destacan del libro literalmente. Es un libro muy especial porque me parece muy elegante, es un libro que no está plagado de simbolismos aleatorios, sino que toda esa información está escogida al detalle. Por eso me parece un muy buen libro si quieres informarte un poco más y tenerlo un poco más como libro de consulta, que puedas ir mirando cada vez que se acerque una nueva festividad de la rueda del año, mirar qué hechizos o qué actividades recomienda hacer este libro y ponerlas un poco en práctica. También creo que son actividades muy, pues eso, muy terrenales, que muchas veces en este tipo de libros más de iniciación a la brujería o al paganismo se ven muchos hechizos que requieren ingredientes como muy difíciles de encontrar o que son actividades que si vives en una ciudad y no tienes naturaleza cerca es complicado de hacer. En cambio este libro para mí es como que da recomendaciones y cosas que se pueden hacer literalmente de maneras muy caseras, cualquiera lo puede hacer en su casa, no son difíciles de conseguir, los materiales cuentan no solo de qué manera puedes celebrar todas esas festividades de la rueda del año, sino también un poco su contexto histórico, en qué civilizaciones antiguas comenzó esa festividad de la rueda del año, de qué manera ahora ha evolucionado nuestra modernidad y de qué manera se puede celebrar en la rutina diaria sin necesidad de hacer tal vez un ritual más concreto, sino simplemente pues de qué manera puedes tener presente toda esta magia que nos rodea. Todos los ancestros que nos preceden llevaban esta magia encima y entenderlo y también tener como una relación de nuestro propio territorio y poder entender la magia que hay a nuestro alrededor me parece algo súper bonito. Así que me parece un regalo perfecto que regalarle a cualquier brujita. El tipo de ilustración que tienes que querrías enmarcarlo, literalmente a mí me encantaría arrancar cada página de este libro y enmarcarla en mi casa porque son ilustraciones preciosas, tiene un alma muy especial y creo que es un libro que destaca muchísimo dentro de toda esa temática. Y ya estaría, amigas, esos serían todos los libros que os recomiendo si estáis un poco dubitativas de qué libros regalar en este día del libro. Literalmente creo que cualquiera de estas opciones pueden ser un acierto seguro en el caso de que no sepáis qué regalar, porque son libros preciosos que más allá de que a esa persona pueda
pueda o no interesarle el contenido del libro, va a tener un objeto precioso en su casa que le va a recordar a vosotras y que va a tener una vinculación muy especial y una conexión muy bonita con ese libro, así que me parecen opciones perfectas para regalar el día del libro. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, espero que os haya dado alguna idea de libros para regalar. Por supuesto, sobra decir que puede ser que sean autorregalos, que no hace falta tampoco que sean regalos para otra persona, que puede ser que alguno de estos libros sean un autorregalo de vosotras para vosotras y que el día del libro sea vuestro momento para haceros un pequeño caprichito y de compraros ese libro que tanto tiempo lleváis esperando. Podéis regalaros a vosotras mismas y disfrutar del día del libro de igual manera. Feliz día del libro a todas, espero que os regalen cosas increíbles, que lo disfrutéis un montón y nos vemos muy prontito con otro vídeo. ¡Chao, chao!